vamos a entrar a la palabra de Dios y quiero invitarles a que vaya conmigo, por favor, al libro de 2 de Corintios, capítulo 4. Es muy importante que nosotros podamos, vamos a estudiar este texto, que nosotros podamos pensar, meditar en cuál es mi mayor deseo para este año. Yo quiero que tú pienses en eso, en este momento. Es una pregunta. ¿Cuál sería tu mayor deseo? ¿Cuál sería tu mayor meta para este año? ¿Cuál sería tu mayor meta para este año? O, mejor aún, esta palabra, ¿cuál tú crees que es el deseo de Dios, que es nuestro Señor? ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para tu familia? Es una pregunta que tenemos que hacernos con todo peso, ¿verdad? Porque es una gran pregunta. ¿Qué es lo más importante para Dios que quiere hacer contigo en este año? ¿Qué quisiera hacer Dios contigo en este año? ¿Qué quiere hacer Dios contigo en este año? Perdón que sea tan reiterativo. El tema que vamos a tratar en esta mañana, te lo mandé por ahí a Alejandro, y está ahí. El tema es un cada vez más, participante de un cada vez más eterno peso de gloria. Es una palabra que realmente agradezco al Señor que la puso en mi corazón y estoy maravillado. Yo, hermano, quiero decir que yo vivo a cada rato asombrado de su gracia, cómo Él por medio de su palabra abre los ojos del entendimiento, siendo yo inútil. Oren por mí, hermano, porque realmente Dios le ha puesto por mí y los que trabajan con nosotros, ¿verdad? Los colaboradores, los líderes de esta iglesia, porque Dios me ha puesto aquí un pastor débil, frágil, que necesita la oración de la iglesia. Necesitamos siempre, porque queremos estar siendo guiados por Dios y por su gracia. Vamos a leer un pasaje, los versículos que vamos a estar centrados en esta mañana. 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 16 al 18. Vamos a leerlo en esta hora. Creo que está ahí en pantalla. Por tanto, no desmayamos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, oh Dios. Tu santa y bendita palabra. Aquella que nos dice, la cual nuestro Cristo oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque podemos en esta mañana abrir tu palabra, que es verdad, y por medio de ella oír tu voz.
no por medio de pensamientos de hombres, no por medio de la mentalidad humana, sino que nosotros nos acercamos a ti para oír tu corazón, para oír lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este día. Yo sé que tú amas a cada persona que está aquí sentada y los que están mirando por internet. Y oramos a ti para que en tu gracia tú nos concedas, en tu gran misericordia, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana. Oh Señor, tú sabes que soy inútil para poder por mí mismo expresar las grandezas de tu ley, pero nuestra confianza está en ti y en tu Espíritu Santo, en la unción del Santo, el cual nos enseña todas las cosas. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y tu gran amor para con nosotros. Dependemos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hablábamos de un peso, un eterno, excelente y eterno peso de gloria. Esa palabra peso, peso de gloria. ¿Qué es eso? Yo estaba meditando cuando aquí en República Dominicana se utiliza la palabra algo que tiene peso. Pues eso tiene peso. Y aún en las cosas naturales, nosotros vemos, cuando tú tomas algo, agarra algo, dice, eso tiene peso. Que quiere decir que es bueno en algunos momentos, ¿verdad? Yo recuerdo cuando vivíamos en los Estados Unidos, mi niñez, los primeros años de mi niñez, vivíamos toda la familia en Nueva York. Y yo recuerdo allá, estando allá, cuando veníamos para acá otra vez, a vivir otra vez en República Dominicana, mis padres compraron, éramos 4 hermanos, en ese momento 3. Cuando llegamos aquí ya nació mi último hermano, pero ellos compraron unas camas que en aquel tiempo no había aquí en República Dominicana, pero la había allá en Nueva York, que eran unas camas dobles, esas camas dobles, los camarotes. Y al final después dormíamos uno arriba, 2 arriba y 2 abajo en la habitación. Y yo recuerdo que cada vez que nos mudamos varias veces. No sé si te le ha pasado eso, ha tenido que mudarse. Es un momento terrible, la mudanza. Pues había que desarmar esa cama, ese camarote, y era bien pesado. Y después armarlo en la otra casa, siempre nos pasaba eso. Y ese camarote, yo creo que en la casa de mi hermano todavía está camarote. Era bien pesado, pero han pasado muchos años, más de 40, y ese camarote todavía está ahí. Pero luego, cuando nacieron mis hijas y todo, pues a mí se me ocurrió comprar también unos camarotes de eso. Pero no eso, los que vendían aquí. Y eso que vendían aquí, o de ese tipo, ¿verdad? Era una cosa liviana, así una cosa que tú lo cargabas. Y yo, para mí cuando tuvimos que mudarnos 2 veces, bueno, era fácil abrirlo y armarlo, porque era una cosa muy liviana, no pesaba nada casi, pesaba poco. Ya usted sabe el tiempo que duró eso, ¿verdad? Así como no pesaba, así es el tiempo duró. Pero luego compramos otro. No hace muchos años, se compraron varias camas en la casa y eso, ¿sabes? Y se compraron, y esto era menos pesado todavía. En una tienda, que no voy a decir el nombre, está en la capital, famosa, y es una tienda que viene de Europa, muy famosa, un edificio grande, que lo que usted compra ahí es de cartón. Ya, no voy a decir el nombre. Y nosotros fuimos a la capital, cada uno de mis hijos compró uno, ya algunos trabajaban, compraron su cama, y vinimos y todo lo metimos en un vehículo. Con 2 o 3 cajas, ya ahí estaban las 4 camas.
Ahora, yo estoy haciendo esta ilustración queriendo que podamos entender que cuando nosotros decimos algo que tiene peso, no es algo que se desbarata fácil. Pero cuando no tiene peso, en el caso de esta ilustración, es algo que le cayó un chin de agua. Mire, a esa cama, las últimas, hubo uno de ellas que le cayó un chin de agua, mire, y eso se puso, mire. Y yo traté de repararla con unos tornillos, y donde quiera que entraba el tornillo, se iba el tornillo, porque era cartón. Yo dije, pero esto es cartón. Pero si usted la ve, usted cree que es una cosa fina. Se ve lindísima la cama, pero eso es cartón. Con un chin de hierro, una cosita, pero una cosita. Ahora, la pregunta es, y perdone que le haga esta pregunta, ¿usted quiere ser un cristiano de cartón o un cristiano de peso? ¿Cómo tú quieres ser? ¿Cómo tú quieres ser? Alguien que se le cae un chin de agua y ya se... O alguien que mudanza y mudanza y mudanza y se mantiene. Solamente es una forma ilustrativa para pensar en lo que vamos a estudiar en esta mañana. Un cada vez más excelente, decía el apóstol Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué es eso? Bueno, primeramente quisiéramos ir a su contexto. Cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, que se le llama la segunda carta a los Corintios, muchos teólogos dicen que esta fue una tercera carta, pero que la segunda no. Pero nosotros la conocemos como la segunda carta a los Corintios. En esta carta, en el capítulo 3 y el capítulo 4 de segunda de Corintios son como hermanos gemelos, que tienen un mismo tema, de una forma o de otra, enfocado de una forma o de otra, pero están hablando con diferentes enfoques, pero están hablando de esa gloria de Dios. Y en el capítulo 2, versículo 3, hablando de su gloria y del ministerio, habla en el capítulo 3 de que el ministerio de la letra de muerte era de muerte. Dice el apóstol Pablo, dice, si ese era con gloria, mucho más gloria el ministerio del Espíritu. Y les voy a leerlo. Porque si el ministerio, capítulo 3, 2 Corintios 3, 9 dice, porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justicia. Porque en verdad lo que tiene gloria dice, en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que solo sobrepasa. Porque si lo que se desarrolló en el tiempo de Moisés. Y aquí está hablando de cómo el Señor en su gracia nos ha concedido un regalo maravilloso, y es el ministerio del Espíritu. Y después dice 2 Corintios capítulo 3, así que todos nosotros, a quien se nos ha quitado el velo, podemos ver el reflejo de la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloria. Esto dice la última palabra de 2 Corintios capítulo 3. Ahora, vayamos a 2 Corintios capítulo 4. El primer versículo. Hoy no vamos a tratar todos esos versículos, sino que nos vamos a centrar en el versículo 16 al 18, esos tres. Pero necesitamos el contexto inmediato. Y necesitamos ver de qué está hablando aquí el apóstol Pablo. El Espíritu Santo a través de él.
Versículo 1 dice, por tanto, acuérdense, cuando algo dice, en la Biblia dice por tanto, se está refiriendo al capítulo anterior. Acuérdense que la Biblia no se dividió en capítulos ni versículos, sino que es una carta corrida. Dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio del Espíritu. El Evangelio maravilloso de Cristo. Según hemos recibido misericordia. Según hemos recibido, ¿qué? Que yo dije, que leímos. Misericordia. ¿Cuánto están agradecidos que hemos recibido misericordia? Que ha recibido misericordia. Gracias, Señor. Aplaudimos a ti porque hemos recibido misericordia. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que lo que se nos ha dado es un regalo inmerecido. Según hemos recibido misericordia. Hemos recibido misericordia. Tú y yo no lo merecemos. Hemos recibido misericordia. Perdón que sea tan enfático en esta mañana. Y después dice, no desfallecemos. No desfallecemos. Esta palabra es clave. No desfallecemos. Perseveramos. Y también lo vamos a ver en el versículo 16, que fue el versículo que leímos ahorita para introducir el mensaje. También aparece la palabra, por tanto, no desfallecemos. Así que nosotros, decía el apóstol Pablo, no desfallecemos, perseveramos. Ahora, ¿qué quiere decir es cuando no desfallecemos? Esta palabra en el original, encaqueo, la palabra griega, quiere decir desfallecer, desanimarse, perder el ánimo, cansarse hasta rendirse, cansarse hasta el desaliento, desfallecer, desanimarse, repito, perder el ánimo, cansarse hasta rendirse. Pablo dice aquí, no nos cansamos. No nos rendimos, no perdemos el ánimo. El año pasado, y en los últimos meses especialmente, varios de las familias de esta iglesia tuvieron situaciones muy difíciles y perdieron y tuvieron que enterrar a algún familiar. El 31 de diciembre, yo estaba... Primera vez que me pasa, en diciembre, yo estaba enterrando mi último tío de parte de mi papá. Así que ahí estábamos en esa mañana predicando en un cementerio, el cementerio de la Máximo Gómez, la capital. Ahora, quiero decir entre paréntesis, no es el tema, pero le doy gracias al Señor que aparentemente, según lo que Dios me concedió, Él se fue con Cristo. Gloria a Dios por su salvación. Quiero decirle, cuando Él lo iban a operar, en ese mes al principio, me llamaron que estaba grave y le iban a operar en la tarde, una operación de vida o muerte. Y como me llamaron, no me daba tiempo a ir a hablar con él antes, aunque yo había hablado con él en todo momento, pero no me daba tiempo de ir a hablar con él para que viniera a Cristo, se entregara a Cristo. Entonces lo que hice fue que llamé a un hermano en la capital, un taxista de la iglesia, y lo llamé y le dije, yo quiero pagarte una carrera. Ah, dígame, yo quiero que tú vayas a tal hospital, a tal lugar, le pregunte por esta persona y le predique el evangelio completo. Siente con él y lo desafíe. No me daba tiempo a llegar. Y el hermano sí lo hizo. Fue al hospital. Después me llamó y me dijo,
recibió a Cristo, me dijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en la funeraria, en el entierro, yo estoy predicando y desafiando a los amigos de él, la gente que estaban ahí, y estoy dando testimonio, y hubo uno de ellos que después levantó la mano y me dijo, ¿puedo decir algo? Yo le dije, sí. Y él me dijo, yo lo visité ya un día antes, porque él no murió en la operación, sino días después. Yo lo visité a su casa hace unos 2 o 3 días, y él me dijo que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así nos pasó con el hermano Freddy, que fuimos a visitar a su hermano y le expusimos el evangelio, el mensaje del evangelio, y fue algo tremendo, porque él no estaba muy bien, pero ese día Dios lo puso bien de verdad. Y el hombre entendió el mensaje y estaba tan emocionado que me topaba la piel y decía, wow, esto es maravilloso. Recibió a Cristo y a los 2 o 3 días murió. También estuvimos en el velorio. Y así varios de aquí, el hermano de Gloria, la hermana Aridia, y el papá de Maranita. O sea, vieron varias situaciones donde Dios permitió que se le predicara el evangelio. Yo estuve allá del hermano de Gloria en cuidado intensivo y también con el papá. Y gloria a Dios, confiamos y creemos que Dios se lo llevó, pero ahora están con el Señor. Ahora, son momentos de debilidad, son momentos de dolor en medio de que vivimos en esta tierra. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Momentos difíciles. Ahora, el apóstol Pablo aquí está hablando de esos momentos difíciles que ellos vivían por causa de servir al Señor. Ahora, ¿qué dice? Hay esos momentos. Tú y yo vamos a pasar esos momentos. Pero, ¿el llamado de Dios es a desanimarnos? No. El llamado que dice aquí, por tanto, no desfallecemos. No desfallecemos. Vamos a seguir hacia adelante. No importa las pruebas que vengan. Él decía, no desfallecemos. ¿Qué quiere decir? Que no hay cobardía espiritual. El desfallecer es una falta de perseverancia. Abandonar una tarea por presión o por sufrimiento. Pablo decía, no debe abandonar la tarea por presión o por sufrimiento. En otras palabras, sería tirar la toalla, como se hace en el boxeo, tirar la toalla, ya. No, Pablo decía, no voy a tirar la toalla. Ni estamos tirando la toalla, nosotros estamos perseverando. ¿Qué vas a hacer este año? ¿Vas a tirar la toalla o vas a perseverar? Perseveramos. No nos vamos a rendir aún en medio de la prueba. Eso es lo que está diciendo. Pablo no está diciendo que no siente cansancio, sino es que no se rinde, no abandona la tarea. No importa lo que esté pasando. No importa. Ahora, dice, por tanto, ahora, ¿por qué dice que no desfallece? En el versículo 1 lo dice porque tiene un gran ministerio, ha recibido misericordia, y por causa de esa misericordia que él ha recibido, Dios le ha dado un gran ministerio. Y quiero decirte que aquel que está en Cristo está igual que el apóstol Pablo. Ha recibido misericordia y Dios le ha dado un gran ministerio. Pablo decía en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículos 17, 18 y 19, hablando del ministerio de la reconciliación. Y dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Oh, probablemente, como ha pasado,
Lo más cercano del cielo que ha estado un familiar tuyo es por causa de tu vida. Tú eres el instrumento en Cristo, no tú, sino en Cristo, para la salvación de tu familia. Tú eres el instrumento que Dios ha apartado. Tal vez lo más cerca del cielo, tal vez que tuvo ese tío mío, fue que uno de sus sobrinos estaba en Cristo. ¿Me están entendiendo ahora? Entonces Pablo decía, como yo tengo un ministerio tan grande, tan maravilloso, y se me ha dado por misericordia, yo no voy a desfallecer, porque lo que he recibido es grande. Es grande, es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio donde Dios transforma a las personas. Gloria a Dios por este ministerio. Dios ha tenido misericordia. Ahora en el versículo 16, si podemos ir allá, versículo 16, 2 Corintios 4, 16 dice, por tanto, no desfallecemos. También utiliza la palabra desfallecer. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aquí el apóstol está hablando de que el hombre exterior, están pasando los años, muchos de nosotros ya nos sentimos más lentos. Algunos éramos rápidos hace unos años, pero ahora estamos como más lentos. No sé a cuánto le ha pasado eso, a veces me pasa a mí. El hombre exterior como que va decayendo, se va desgastando. Pero Pablo decía aquí, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo. Sí, están pasando los años. Sí, el hombre exterior está decayendo. Pero dice la palabra, el interior se renueva de día en día. Aquí está diciendo que no desfallece por causa de la esperanza futura. El desgaste exterior es real, pero la renovación interior, la gloria futura, sigue adelante en nuestros corazones. Dice, el interior se renueva. El interior se renueva. ¿Y a qué se refiere esto? La palabra renovar que aparece ahí. Iba a mencionar, pero cuando uno menciona una palabra en griego es una cosa más difícil que el caray. Anacaiona, algo así. Renovar. Esto quiere decir renovar. Hacer nuevo otra vez. Restaurar a su estado fresco. Dar nuevas fuerzas. Producir una novedad interior. Algo nuevo. Dios da nuevas fuerzas. El exterior se va desgastando, pero el interior Dios lo está renovando. Renovando espiritualmente. Él te renueva. Él da nuevas fuerzas como el águila. Eso lo hace el Señor por su Espíritu. Esto explica una acción continua. El exterior se va desgastando, pero el interior está siendo renovado. Es una acción que no depende de ti, sino de su gracia. Tú y yo somos sujetos de su buena misericordiosa voluntad. Dios obra la renovación. No es un esfuerzo humano, es la obra del Espíritu en nosotros. Oh, mi cuerpo, mi exterior, mi vida, aparentemente está bajando, pero no es así. La de afuera sí, pero la de adentro no. Porque la de adentro está siendo renovada. Renovada por su palabra, por su Espíritu. En Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Va creciendo. Va creciendo delante de Dios. Vas operando una vida preciosa en nosotros. Aquel que comenzó la buena obra será fiel
en completarla. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su fidelidad? Por su fidelidad. Dios está haciendo una obra en el interior. Dios está fortaleciendo. Dios está transformando. Dios está trabajando continuamente en nosotros. Es lo que está diciendo. Aunque el exterior se desgaste. Aleluya. El cuerpo envejece. Las fuerzas disminuyen. Las circunstancias pesan. Pero Dios no deja de trabajar en ese corazón. Para su gloria. Cada día Dios está trabajando. Cada día Dios está impartiendo fe. Cada día Dios está impartiendo más dependencia de Él. Cada día Dios está impartiendo por su palabra más esperanza. Cada día Dios está haciéndolo a la semejanza de su Hijo. Claro, esto estoy hablando para aquellos verdaderos creyentes que caminan delante de Dios. Él lo está haciendo. Él lo hace. Bendito sea su nombre. Versículo 17, vuelvo a leer, dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Un eterno peso de gloria. Ahora, aquí habla de esta aflicción. ¿A qué Pablo le llama esa aflicción? Bueno, tenemos que ir a los versículos anteriores, el contexto de los pasajes anteriores, el versículo anterior, el versículo 8, 2 Corintios 4, 8. Se lo voy a leer en esta versión que me gusta mucho. Estudiamos aquí la de las Américas, pero aquí quiero ver lo que lo podamos ver en la nueva traducción viviente, como dice, 2 Corintios 4, 8. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades. A veces hay momentos donde nos presionan las dificultades. A veces hay momentos donde las circunstancias nos están presionando. Hay muchos de nosotros que el año pasado tuvimos muchos momentos de presión. Las circunstancias fueron difíciles. Dice el apóstol aquí, por todos lados nos presionan las dificultades. Algunas dificultades, en el caso de nosotros, enfermedades, dificultades económicas, dificultades con los hijos, con la familia, con el trabajo, diferentes dificultades. Ahora, en el caso de Pablo está hablando de dificultades en la obra, pero son dificultades tanto para ti como para mí. Pero dice aquí, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. ¿Por qué no caemos en la desesperación? ¿Por qué no nos aplastan? Por su gracia. Somos, versículo 9, somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca abandonados por Dios. Repito esa palabra. Nunca abandonados por Dios. ¿Quién puede decir, Dios nunca me ha abandonado? Aleluya. Dele gloria a Él. Dele gloria a Él. Nunca abandonados por Dios. Nunca. Porque Dios es fiel a su promesa. Somos derribados por tal circunstancia. Somos derribados. Hay momentos que nos sentimos derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nunca somos abandonados por Dios. En su gracia. En su gracia. Versículo 10. Mediante el sufrimiento, Dios no concede el sufrimiento. Dios no concede el sufrimiento. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo que Dios no concede el sufrimiento? ¿Dios no quiere que suframos? No. Dios, cuando tiene un plan, Dios lo que quiere es
transformarnos. Así que el sufrimiento es parte del proceso de transformación. Si él dice la palabra que en Isaías capítulo 53, que él lo sujetó a su hijo a padecimiento, a su hijo. Dice el versículo 10, mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Cristo murió, padeció. Ahora nosotros, Dios nos hace pasar por el sufrimiento para que participemos de la muerte de Jesús. Hermano, yo no entiendo eso. Yo tampoco, no se preocupe. Pero lo creo. Lo creo. ¿Cómo funciona eso? No sé, pero yo lo creo. Funciona. Y también no solamente lo creo, lo vivo y lo estoy viviendo. Y lo he vivido. Y usted también. De la muerte de Jesús. Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Entonces el objetivo del sufrimiento, según nos enseña aquí la palabra, es que la vida de Jesús se vea en ti. Ay, hermano, no me hable de eso, de sufrimiento, que eso es terrible. No te preocupes, el propósito es más excelente. Es que la vida de Jesús se vea en ti. Aleluya. La vida de Jesús se ve en ti. Es una aflicción que da buen fruto. La aflicción que es en Cristo da buen fruto. Claro, no estamos hablando de la aflicción que alguien tiene porque hizo lo malo, se robó una cosa y lo metieron preso. No, no, no. Estoy hablando de la aflicción que viene de Él. En diferentes maneras, de diferentes formas. Por caminar delante de Él. Versículo 11. Es cierto. 2 Corintios 4:11. Vivimos en constante peligro de muerte. Porque servimos a Jesús. ¿Ven? Porque servimos a Jesús. Dice, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. La vida de Jesús. Usted ha hablado con alguien, con un cristiano, que cuando usted habla con esa persona, cuando usted oye a esa persona, hablando así personal o donde sea, y usted oye su razonamiento y ve su vida, te dice, wow, aquí está Cristo. O sea, aquí hay un buen testimonio de Cristo. Este hermano me bendice a mí. Su vida es una vida que ha pasado mucho trabajo, es una vida que también ha sido quebrantada. Tal vez usted no sabe todo lo que esa persona ha pasado, pero usted está ahí y como que le da un olor. No un mal olor. Usted está con esa persona, pero usted, de repente usted como que huele. Aquí como que huele a Cristo. ¿Cuánto quiere ser así? Amén. Yo quiero ser así. Y cuando la gente dice, oye, pero wow, qué perfume tan maravilloso. Nos pasó un día, estando nosotros en Nueva York, andábamos en un lugar ahí, en un edificio grandísimo que hay allá. Fuimos con los niños. Los niños no, mis hijos, porque ya son grandes. Y se paran los señores. Me dice, ay, ¿y qué perfume que usted usa? Me dijo. Dice, ¿qué? Gracias a Dios que mi esposo estaba ahí. Y ella le contestó, mi esposa le contestó, es tal que yo se lo compro. Le dijo mi esposa. Ay, pero ¿qué? Pensando en eso. Yo digo, ojalá que toda la gente que se acerque a mí, se acerque a usted, diga, ¿y qué es lo que usted tiene tan bueno? Y usted puede decir, eso es Cristo. Eso es Cristo. Es Cristo. Lo que tú hueles es Cristo. Es Cristo.
el amor, la mansedumbre, la paz, la confianza, la fe, la dependencia, la gracia que emana de tu vida es Cristo. Y esa fe y esa gracia siempre va a dar gloria a Él. Siempre será para la gloria de Él. Para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Ahora, esas personas que vuelven a Cristo son personas que han pasado en un proceso de aflicción y de un trato, de un trabajo de Dios. Versículo 12. Así que vivimos de cara a la muerte, para esto pero esto ha dado como resultado vida eterna. Vivimos de cara a la muerte. Hemos padecido aflicciones, pero esto da como resultado vida eterna para ustedes, decía el apóstol Pablo. Ahora, volviendo al versículo 17, acuérdense, 16 y 17, estamos estudiando, y 18. Segunda de Corintios. Pues esta aflicción. Ahora, ¿cómo le llama a esa aflicción? Leve y pasajera. Esto es muy importante, esta palabra. Porque las aflicciones que vivimos son leves y pasajeras. Claro, para nosotros, uno cree que es demasiado grande, demasiado tiempo. ¡Wow! No, el Señor dice leve y pasajera. Dice, esta aflicción leve y pasajera. Después dice, produce en nosotros un peso de gloria. Las aflicciones, miren cómo lo dice Romanos 8, 18. Dice esta palabra. Las aflicciones del tiempo presente. ¿Por qué dice que son leves y pasajeras? Porque las aflicciones del tiempo presente, ahora lo vemos en Romanos 8, 18, no son comparables con la gloria venidera. O sea, ¿por qué él decía, esto es leve y pasajero? Era en comparación. No quiere decir que no sufrió, no quiere decir que no padeció, sino que en comparación con la gloria venidera, no es comparable. Lo que nosotros se está formando, lo que Dios está haciendo y lo que viene es tan glorioso que no es comparable con las cositas que nosotros padecemos. O sea, ya estás entendiendo. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y quiero decirte, según este versículo, esa gloria venidera no es solamente cuando Cristo venga, y debemos estar esperando a Cristo, sino que esa gloria, ese peso y eterno, ese peso de gloria, no es, Pablo no está hablando de que será allá, sino que ya lo está experimentando. Ya Dios está trabajando en nosotros para nosotros comenzar a vivir aquí esa gloria, ese peso y eterno gloria de Dios, esa gloria de Dios. Romanos 8 enfatiza la comparación, el sufrimiento no se puede comparar. 2 Corintios 4, 17 enfatiza el sufrimiento, Dios lo usa para producir gloria en nosotros. Volviendo otra vez al pasaje de 2 Corintios 4, 17 dice, esta tribulación, aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cuál es la idea? Aquí, el sufrimiento es presente, sí, ahora, pero es temporal.
La gloria que ya comenzamos a experimentar, que Dios comienza a obrar en nosotros, es venidera, es eterna y es segura. Lo que Dios está haciendo en cada corazón no es algo que se va a desvanecer así, no es de cartón, es algo sólido que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. Pablo no está minimizando el dolor, sino que lo que está haciendo es redefinir esto, redefinir su valor a la luz de la eternidad. Los puritanos, es muy interesante la historia de los puritanos del siglo pasado, cómo ellos veían este pasaje de las Escrituras. Lo veían como un texto uno de los textos con mayor consolación de toda la Biblia. Un momento de sufrimiento prepara el alma para el eterno gozo, decía el hermano Richard Butler. Otro hermano, son varios, pero solamente voy a citar dos. El sufrimiento mortifica el pecado, ensancha el alma para recibir la gloria. Dios usa la aflicción como una preparación espiritual. Cuando más se profunda en la obra de nosotros, así será ese gozo mayor en la eternidad. El cielo no solo compensa el sufrimiento, sino que lo sobrepasa infinitamente. Dios lo usa para despegar, esto es muy importante, despegar el corazón del mundo y fijarlo en lo eterno. Miren, en este tiempo, estamos viviendo un tiempo donde una de las cosas que el maligno quiere hacer es que tú y yo fijemos nuestro corazón aquí abajo. Que nosotros tengamos nuestra mirada en lo de abajo. Y lo utiliza con las cosas materiales. Y lo utiliza con los logros materiales. Y lo utiliza aún con doctrinas erradas como las de prosperidad y toda esa doctrina, aún metiéndose en la iglesia, para que la gente piense solo en lo terrenal. Disfrazado de que de bendición. Oigan esto, disfrazado de una supuesta bendición. Yo recuerdo que cuando estaba en el ministerio de la cárcel, que duré 2 años y medio trabajando en las cárceles del país, especialmente la más grande allá, San Cristóbal. Yo iba con diferentes hermanos de diferentes iglesias. Era un ministerio que tenía que ver con varias iglesias. Y yo recuerdo un hermano que íbamos vimos un edificio y él decía, yo estoy esperando la bendición de Dios. Y no sé si la esposa le dijo, pero mira ese edificio, ¿tú lo quieres? Y él dijo, no, yo no lo recibo, yo quiero algo más grande, yo estoy esperando lo más grande. Otro edificio que él quería, no sé, quería comprar, no sé qué quería hacer. Que Dios se lo iba a mandar, y y así tú ves creyente hablando de cosas, no, porque Dios me va a dar tal cosa, porque Dios y lo reclamo, y lo digo, con un corazón pegado aquí o de abajo, totalmente. Y se oyen en las redes, en todo lugar. Pero Dios usa el sufrimiento para que nosotros despegar el corazón del mundo y fijarlo en lo eterno. Un peso de gloria. Dios quiere producir nosotros y seguir produciendo nosotros un peso de gloria. Ese peso de gloria. ¿Qué quiere decir esa palabra peso de gloria? La primera palabra, la palabra peso, aquí en el original lo que quiere decir algo real, algo sólido, algo que tiene sustancia. Todo lo que vemos es vanidad. Algo que tiene un valor permanente. La gloria futura, decía Pablo, no es etérea ni simbólica. La gloria futura es real, es tensa, es valiosa, tiene peso. No es algo ligero.
como lo terrenal o como los sufrimientos. La aflicción es algo ligero. La gloria pesa. Ahora, decíamos peso. A otra palabra es gloria, la palabra doxa, que quiere decir la manifestación de la presencia de Dios. Su resplandor, su honra, su majestad, la doxa, su gloria. La participación del creyente en esa gloria es lo que Dios nos concede. ¿Cuál es la gloria? ¿Lo terrenal? No, la gloria es la presencia de Dios. Su presencia. ¿Qué tú quieres para este año? ¿Quieres lo terrenal? ¿Quieres lo decaltó? ¿O quieres su gloria? Participar de su gloria, que es pesada, que es majestuosa, que es su presencia, su gloria. Aleluya. Ahora, algunas cosas que es participar de su gloria. El peso de gloria es, como dice Romanos 8:17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Su gloria, 2 Corintios 4:17. Un peso eterno, es algo eterno, no es algo temporal. Todo lo otro de aquí es terrenal, pasajero. Eterno. Quiere decir que no se desgasta, que no disminuye, que no termina. Aleluya. El cuerpo se desgasta, el sufrimiento pasa, pero la gloria de Dios permanece. Y estamos hablando de esa gloria en nosotros. ¿Qué incluye este peso de gloria? Lo primero en Romanos 8:20 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Nosotros seremos glorificados. Vamos a participar de su gloria eterna. 1 Corintios 15 dice, y versículo 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Aleluya, su gloria. En esa glorificación ya no habrá sufrimiento. Ya no habrá dolor, ya no habrá pecado. Apocalipsis 21:4 dice, y Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ya no hay funeraria, ya no va a haber duelo, ni clamor, ni dolor, ya a usted no le va a doler nada, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Pero sobre todo, lo más importante, oiga esto, lo más importante es que en la glorificación tendremos una plena comunión con el Señor. Apocalipsis 21:3 dice, entonces oí una gran voz que decía en el trono, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Dios mismo estará entre ellos. Gloria a Dios. Apocalipsis 22:4 dice, y ellos verán su rostro y su nombre estará enfrente de ellos. Ellos se van a gozar, se van a deleitar en la presencia del Señor. Como dice el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de tu vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra delicias para siempre. Delicias para siempre. Aleluya. Este mundo está metido en lo terrenal. Es un mundo centrado en lo que se ve, en lo temporal, en lo pasajero.
Solo aquellos que por gracia participan del peso de gloria, su mirada está enfocada en lo que permanece, en lo eterno, en lo que es, y esto por pura gracia. Con esto terminamos el último versículo. 2 Corintios 4, 18. Dice, aquellos que están participando de ese eterno y peso de gloria, dice la palabra, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, aleluya. Lo último que queremos ver es cómo vemos a Dios aquí. Solamente voy a mencionar algunas cosas. En el versículo 1 vemos a Dios como un Dios misericordioso. Por la misericordia de Dios hemos recibido este ministerio. En el versículo 8 al 12, vemos un Dios soberano. Soberano en medio del sufrimiento. En el versículo 10 al 11, vemos un Dios dador de vida. Dios el que nos da la vida. Vivificador. Dios produce esa vida en nosotros. En el versículo 16 vemos un Dios fiel y sustentador. Su fidelidad nos sostiene en medio de las pruebas. Dios nos sostiene. En el versículo 17 al 18 vemos un Dios que es eterno y glorioso. Lo visible es temporal, pero Él es eterno. Él es trascendente, digno de adoración. Aleluya. Vemos aquí entonces en este pasaje a un Dios misericordioso, a un Dios veraz, a un Dios poderoso, a un Dios soberano, a un Dios de gloria, a un Dios que sostiene a su pueblo en medio del sufrimiento, un Dios que nos guía y nos está guiando a la eternidad. Bendito sea su nombre. Ahora, lo último, ese peso de gloria. Si es así, entonces, si tenemos un Dios misericordioso, entonces no desmayemos. No desmayemos de lo que nos enseña esta palabra. No desmayemos, sigamos hacia adelante. Veamos la aflicción y todo lo que pasamos, veámoslo como un propósito de Dios para su gloria. Tenemos un Dios poderoso, confiemos en Él. Tenemos un Dios soberano. No temamos en medio del sufrimiento. Él es soberano. Y en su soberanía, Él tiene el control y nos guarda. Tenemos un Dios eterno. Vamos a mirarlo a Él. Vamos a mirarlo a Él. La pregunta es, ¿quieres participar este año de un mayor peso de gloria? La pregunta final. ¿Quieres participar este año de un mayor y glorioso y eterno peso de gloria? Es posible, porque Dios es aquel que lo está produciendo. Es aquel que lo da, por su gracia. ¿Quieres ser una vida de cartón? ¿O una vida con ese peso de gloria? No es tu fuerza. Yo no estoy señalando que sea tu fuerza. Es su gracia. Así que tú puedes decirle en este día, al finalizar este tiempo, si el Señor, yo quiero crecer, yo quiero participar más de ese eterno peso de gloria, que habla de una transformación, que habla de un crecimiento de Cristo en tu vida. Ahora, la pregunta sería, hermano, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? Te voy a dar finalmente algunos tips, algunas sugerencias. ¿Cómo puedo participar de un mayor peso de gloria? Dedícate. Te animo a que te dediques a meditar más. Estamos viendo un mundo rápido. Hay que hacer esto, no hay tiempo para nada. Veo las redes, veo esto. Dedícate a estar solo y meditar. ¿Meditar en qué? En la palabra de Dios.
Cuando leas la Biblia, medita. No solo la lea, medita. Una de las cosas que hago, y tomo tiempo para eso, mucho tiempo, todos los días, es leer un pasaje de la Biblia, pasaje que yo ponga en mi vida, o sea un versículo, sea un pasaje, y lo que hago es que escribo lo que Dios me está diciendo. Tengo cientos de escritos. ¿Están ahí? ¿De qué? De versículo. Este versículo que dice esto y esto. ¿Y para qué escribirlo? ¿Para qué? Porque ya tú lo tienes en la mente. No. Cuando tú lo baseas, cuando tú lo escribes, o cuando tú lo dejas, como que tú vuelves sobre él, estás volviendo sobre ese versículo. Entonces hay cosas que comparto con ustedes, que veo de cierto estudio, de cierta palabra que viene, ya hace tiempo que el Señor me lo había podido estar meditando en ese pasaje y lo tenía escrito ya. Es muy interesante porque te ayuda a meditar y a trabajar otra vez sobre el mismo verso. Dedícate a leer la palabra de Dios. Pero también te recomiendo que leas buenos libros cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tú lees un libro cristiano de una que tenga sustancia, puedo hacer un listado y recomendarte. Es como si tú te metieras en un retiro sobre un tema. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que habla sobre la lengua. La lengua, la medida de nuestra fe, así se llama. Y te lleva por las escrituras, tremendo. Tú puedes leerlo y meditar. Es como si estuvieras en un retiro de un fin de semana hablando sobre la lengua. Y a mí me confrontó ese libro. Y así te puedo hablar en el último mes, hubo un libro que estuve leyendo y lo leí 3 veces. Ahora en diciembre, 3 veces. De noviembre, diciembre, 3 veces. Y lo oí. Porque tenía que trabajar sobre ese libro. Tenía que dar un estudio en México y era sobre ese tema que me pidieron. Y me gustó tanto que lo leí 3 veces. Pero uno puede leer varias veces algo por causa de que está sacándole sustancia. Dedícate a aprender, dedícate a estar solo con Dios, dedícate a analizar con tu mente cada palabra que Dios te da y pídele, y esto es lo último, pídele a Dios. Otra palabra, pídele y pídele. ¿Qué quiere decir eso? Dedícate a pedir. Pedir conforme a la palabra. No para tu placer, sino, Señor, mira, aquí está mi vida, Señor, transfórmame. Señor, yo quiero estar bajo ese peso de gloria. Yo quiero que Cristo sea, que mi vida, y ahí, todos los días, pídele. ¿Te crees que Dios oye? Pues Él es precioso.